728 y quieres pedir tu reposición, tienes que haber ingresado por concurso público. Y también hace referencia expresa a los locadores. Los locadores de servicios que quieren migrar al 728. O sea, yo voy a hacer 728, ha desnaturalizado. Ya, ese locador de servicios que va a migrar al 728 y quiere pedir reposición, se le pide concurso público. Ya. Ahora, eso es en los 728. ¿Qué pasó? Cuando sale la ley 31131 y crea los CAS indeterminados, inmediatamente también se discutió si se les debía exigir a los trabajadores CAS el ingreso por concurso público. Y se emitió un pleno jurisdiccional. O sea, en este caso el TC, en este caso un pleno jurisdiccional. La Corte Suprema, en este caso, la Corte Suprema. Entonces, la Corte Suprema, dando lectura al precedente Huatuco, dice, Huatuco no se aplica al trabajador CAS. Y hasta ahí estamos felices. Huatuco no se aplica al trabajador CAS. Sin embargo, el Pleno Jurisdiccional dijo que si el trabajador CAS pretende su reposición, debe acreditar su ingreso por concurso público. Es por eso que en el caso del CAS, este tiene que acreditar ingreso por concurso público, ya sea indeterminado o a plazo fijo. Es por concurso público. Ahora, también aparece otra situación. Aquí, digamos, ¿y qué pasa con los 276? Ya, en el caso de los 276, se emitió una doctrina jurisprudencial. Y esto lo emite la Corte Suprema en una casación. Y en esa casación estableció excepciones al caso Huatuco. Y una de esas excepciones es cuando el locador o el 276 temporal pide ser indeterminado. Pero en este caso aparece esta ley, ley 24041. En la última clase vimos, la ley 24041 dice, labores permanentes y más de un año ininterrumpido de servicios, ¿ya? Entonces, para ese caso, cuando tú estás alegando la aplicación de la ley 24041 por doctrina jurisprudencial, en ese caso sí, aquí vamos a ver, mira, nuestra línea del concurso público, así, aquí sí se pierde, ¿ya? Entonces,
si vas a pedir reposiciones, la regla general va a ser ingreso por concurso público. Solamente en el caso de los 276 que piden la aplicación de la ley 24041, en ese caso no concurso público. ¿Correcto? Ya, entonces esta es la principal diferencia de los 728 del sector público, que es esto, con el sector privado. Porque en el sector privado no se exige el concurso público. Claro, el empleador puede hacer un concurso, pero no es el concurso público, es decir, aquel concurso que permite que los ciudadanos accedan a un puesto o cargo público. Esta situación del concurso público es discutible. Por ejemplo, en este caso del locador 728, uno puede decir, ¿por qué sería discutible, doctor? Imagínate que el locador 728 gana 1.500 soles. Si le aplicas, dices, el locador de servicio está a cargo de oficina de logística y se rige por la contratación pública. Y la ley de contrataciones públicas establece que cuando es menor el monto de su contratación se llama contrato menor y no se le exige o no está supervisado por el OCE. Entonces no necesariamente implica un proceso de selección. Entonces, ¿cómo le vas a exigir algo que no se puede? Pero la jurisprudencia está así. Ahora, en el CAS, hay CAS donde están más de 7, 6 años y también uno se pregunta, ¿y cómo le vas a exigir que ingrese por concurso público cuando ya inclusive adquirió la estabilidad laboral a través de la ley 31131? Cuestionable. Y otra situación cuestionable en estos casos es también que, ¿qué pasa? Dice, ¿qué pasa para los que les exigen concurso público? Imaginemos, tú dices, yo ingresé, doctor, por concurso público. Entonces, ahora la entidad pública lo que hace es buscar algún vicio. Y a partir de ese vicio, uso la figura de la nulidad de oficio del acto administrativo que dio lugar al concurso. Entonces, si declaré la nulidad de oficio, lo que entiende la autoridad es que no hay concurso. Y por lo tanto, si tú estás pidiendo tu reposición, ellos van a alegar el concurso es nulo y por lo tanto inexistente. Esa es la figura. Bueno, en ese caso tú me dices, ¿y hay alguna contraargumento? Sí, en ese caso debes pensar lo siguiente. En el derecho peruano, no mucho, se habla de la nulidad, la nulidad, la nulidad, pero también existe la inexistencia del acto administrativo. Hay casos donde el acto administrativo no contiene un requisito de validez, o sea, no lo tiene. Entonces, en ese caso es inexistente, no hay acto administrativo. Pero hay casos en los cuales el acto administrativo tiene un defecto en uno de sus requisitos. Entonces, en ese caso es nulo, pero inválido. La invalidez, pero sí es existente. Entonces, un poco esa teoría es la que se aplica aquí. Bueno, recuerden, eso es teoría y el contraargumento. Si te dicen, oye, tu concurso es nulo y por lo tanto es inexistente, un momentito. Que sea nulo no necesariamente implica inexistencia. Porque en este caso hay un defecto que has hallado. No es que no hay el requisito, hay un defecto. Entonces el concurso es inválido, pero no es inexistente. Entonces tú vas a decir, ¿para qué tanto jugar con el juego de palabras? Porque si dices que es inválido, pero es existente, entonces sí ingresaste por concurso público y procede tu reposición. ¿No? Entonces, esas cosas, esas situaciones son las que hay que estar evaluando. Por ejemplo, aquí si tú me dices, con los locadores figura contratos menores como un contraargumento
Diciendo, ¿cómo me vas a exigir proceso de ingreso por concurso público si para mi contrato y el monte de mi contratación no se exige proceso de selección? Entonces, esas situaciones puedes alegarlo. En esto del CAS, en allí dice, el procedimiento, no hubo procedimiento. Ya no hubo procedimiento de selección. Vida y comunión eterna con Dios. O en ese caso les dicen, no, tu procedimiento está viciado, dice. Carecía de todas las etapas. Ya, en allí también si tú me dices, y contra eso, doctor, los jueces han dicho que es nulo, ya, tranquilo. En ese caso, jurídicamente lo que se tiene que hablar es de diferenciar entre el procedimiento de selección ilegal y el procedimiento de selección irregular. Diferente, ¿no? Es diferente decir ilegal, es algo que contraviene el ordenamiento jurídico. Irregular es algo que no tiene, no cumple con los requisitos, pero no ha generado ninguna ilegalidad. Que no haya proceso de selección o el proceso de selección no cumpla con las etapas, es una irregularidad respecto de los contratos de trabajo que han ejercido los trabajadores, los cuales no están afectos de nulidad. Entonces, esas figuras, si tú me dices, para defender, doctor, eso es lo que debemos ir perfilando. Justo estas sesiones es para eso, para darte mayores ideas. No es solamente repetir lo que dice la jurisprudencia. Pues tú me dices, ¿qué dice la jurisprudencia? Claro, toda la jurisprudencia está en contra del pobre CAS que no ingresó por concurso público, no tiene derecho a reposición. Allí lo ves, trabajadores del Poder Judicial CAS que los han despedido y dicen, no tienes concurso público y están en problemas. Ya. Locadores dicen, doctor, yo soy, dice, locador y me ha dicho la sala que no tengo derecho porque no ingresé por concurso público. Leyendo bien Huatuco sí dice que debo ingresar por concurso público. O también dice, y doctor, si le declara nulo mi contrato y alguien revisa y hay en el internet una sentencia de una sala superior que dice si no hay concurso es inexistente y por lo tanto no ingresó por concurso público, no hay reposición. Ya, así está. Por eso ustedes deben ya acostumbrarse. Está bien. Yo no digo que no estudiemos jurisprudencia, pero el detalle es cuando nos esclavizamos de la jurisprudencia. La jurisprudencia sirve para ayudarnos. No sustituye la argumentación y la lógica jurídica. Porque nosotros todavía los abogados estudiamos argumentación jurídica, lógica jurídica, retórica jurídica, oratoria forense, lo que llamamos. Entonces, eso no puede ser sustituido con la jurisprudencia. Por ejemplo, si tú me dices, doctor, pero hay jurisprudencia acá que dice que el CAS no va a regresar. Tranquilo, por eso no creas, yo ya revisé en libros de otros países de Sudamérica y allí hacen la diferencia entre procedimiento irregular y procedimiento ilegal. Y aquí hacen procedimientos procedimientos de regularización de la situación de las personas que no ingresaron por concurso público y que no hicieron nada ilegal. En este caso, cuando me dijeron eso, inmediatamente busqué y en España sí diferencian entre invalidez, nulidad y inexistencia. O sea, que declaren nulo no significa necesariamente inexistencia, el acto administrativo inexistente. Los contratos menores es conforme a la nueva ley de contrataciones públicas. Allí habla de los contratos menores y cada entidad pública tiene que regularlo, pero no tendría un proceso de selección necesariamente. Entonces, esas situaciones hacen, ¿no?, argumentar con lógica jurídica. No es que decimos pobres trabajadores, ¿cómo le hace? Claro, eso está el sustrato, pero dejemos lo sentimental para el trabajador. Él tiene que vivir eso. Pero si viene contigo, eres el profesional, no te vas a poner pues, a llorar con él. Él viene para que tú le des una alternativa.
Claro, hay que hacerle ver lo difícil de la situación. No le vas a decir, yo no te voy a prometer, alegamos esto de los contratos menores, el procedimiento irregular y la inexistencia del acto y ya ganamos, no te preocupes. No, 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 no. Más bien es decirle, mira, la situación está negativa, pero algo se podrá hacer. Bueno, sí, es como procedimientos experimentales. Estás con cáncer terminal y vamos a aplicar un procedimiento, ¿no? A veces a algunos les puede resultar, en otros casos no les puede resultar. Así es como están estas teorías que les estoy diciendo. ¿Ya? Pues si eres abogado, tal vez ya te vas a interesar y vas a empezar a buscar, ¿no? Por ejemplo, yo tengo pendiente hacer artículos sobre esto y sobre esto de la inexistencia. Ya salió uno, pero pequeño, sobre la nulidad del concurso, efectos de la nulidad del concurso público sobre los derechos de los trabajadores estatales. Ese es el artículo que ha salido publicado. Y allí ya estamos explorando sobre la figura de la inexistencia del acto administrativo, que no sería dable en este caso. Entonces, si declaran nulo, no significa que sea inexistente. Es inválido, pero existe. Y si existe, significa que has ingresado por concurso público y procede tu reposición. Bueno, eso es, por ejemplo, eso se llama informe. Un informe jurídico académico de lo que estamos pasando respecto de los problemas que están dándose a nivel nacional. Entonces es técnico, ¿no? No te estoy diciendo, no, mira, el debido proceso, el derecho a la dignidad humana. Claro, eso podemos hablar, pero tú quieres algo preciso, algo técnico. Esto es técnico. Procedimiento irregular, ilegal, acto inexistente, acto inválido, contratos menores. ¿Mm? Entonces, eso debes tener en cuenta. Retomando el tema sobre nuestro 728. Retomando el tema sobre nuestro 728. Para él se le exige ingreso por concurso público. Eso es lo que lo diferencia del trabajador del sector privado. 728 es privado. ¿Ya? Entonces, porque lo demás generalmente es muy similar o casi idéntico a lo que pasa en el sector privado. Entonces, ahora vamos a ver, a partir de esta introducción sobre el concurso público, vamos a ver acerca de el 728, ¿ya? Ahora nos olvidamos, reseteamos todo de los CAS 276, nos quedamos con los 728. Es el de los regímenes laborales generales, es el segundo grupo de trabajadores que tienen presencia en el país. El primer grupo, y lo triplica el 728, es el CAS. Pues seguramente varios de los que están expectando más quieren saber del CAS, pero tranquilos, va a haber sucesiones del CAS. Y los 276 van menos que los 728, pero por allí van, tampoco es, pero es menos el grupo. Y aunque no lo creas, de regímenes especiales, los que más trabajadores tienen, Policía Nacional del Perú y los profesores, los docentes. Los diplomáticos son pequeños, un pequeño grupo, es una carrera especial. Igual los demás profesores universitarios son pocos. Por eso generalmente no hay cursos para esos grupos por la cantidad menor de personas. Entonces casi nadie se interesa, ¿no? Salvo los pequeños grupos. Claro, se puede dictar, pero un poco la audiencia es mínima. Claro, yo no significa que no se estudie. Yo sí he estudiado esas carreras especiales. Es bastante interesante encontrarle una solución al problema jurídico o una jurisprudencia también. No es que yo no me guste la jurisprudencia, no me gusta más bien que las personas se limitan a jurisprudencia. Eso es lo que cuando antes decían jurisprudencia, jurisprudencia, ahora ese es lo que ha pasado para los trabajadores estatales con su jurisprudencia. Como tanto decían jurisprudencia, Corte Suprema, Tribunal Constitucional, servir, concurso público. Si no, no hay reposición. Pero hay ahora que algo que hacer. Bueno, ¿quieres que te diga jurisprudencia? No, no hay jurisprudencia. Entonces, ¿qué hay? Doctrina. El derecho administrativo y laboral público gira en torno a tres fuentes: legislación, jurisprudencia y doctrina. Y lo que se ha estado haciendo hasta ahora es que a la jurisprudencia le han ampliado tanto
que ha generado una dictadura por parte de los órganos que emiten las sentencias. Entonces, eso tenemos que tener mucho cuidado. Una cosa es que nos ayudemos de la jurisprudencia para garantizar derechos laborales y otro es que se genere jurisprudencia para eliminarlos y construir interpretaciones contrarias al trabajador, basados en un supuesto interés público, que también deberían recordar las autoridades, implica el deber de respetar los derechos fundamentales de los trabajadores estatales. Ya, entonces vamos a ver en este caso 3 supuestos, mira, de la desnaturalización del contrato de trabajo a tiempo parcial al contrato de trabajo a plazo indeterminado. Porque, por ejemplo, en los comités de administración local de salud, los CLAS, allí vas a encontrar trabajadores que son a tiempo parcial. Entonces, a veces siempre es bueno, ¿no? Saber, me han dicho, doctor, que yo soy trabajador. ¿Dónde trabajas? En el Ministerio de Salud. ¿En un CLAS? Sí. ¿Y qué te ha pasado? Me han dicho que soy tiempo parcial. Ah, ya. Entonces, vamos a ver ese de manera genérica porque puede haber otras situaciones. Por ejemplo, la realidad siempre es mucho más que el derecho. No es que el derecho se adecue a la realidad. No, no, bueno, que la realidad se adecua al derecho, no es eso, sino el derecho se adecua a la realidad. De la desnaturalización del cargo de confianza y dirección a la contratación laboral a plazo indeterminado. Ya, eso también, porque tal vez alguna vez me dijeron, doctor, yo soy contratado y dice que soy trabajador de confianza. A ver, trae tu contrato 728. Ajá, eres trabajador. Aquí dice que eres trabajador de confianza. Sí, doctor, pero ve a ver mis funciones. Entonces dice, hacer informes, comunicados, mandados. Oye, pero aquí tú no emites, digamos, opiniones vinculantes que toman decisiones por toda la entidad pública. Eso precisamente, doctor. Ni siquiera tengo personal a mi cargo. O sea, solito yo vengo, trabajo en mi computadora, me llaman la atención todo el rato, me miran feo, me siento hostilizado y todavía me dicen que soy de confianza. Entonces, evidentemente, allí hay una desnaturalización. Principio de primacía de la realidad, siempre atento, ¿no? La realidad es más que los documentos. El último es la desnaturalización de los contratos de trabajo sujetos a modalidad al contrato de trabajo a plazo indeterminado. Entonces te contrataron como 728. Eres 728. ¿Ya? Pero soy sujeto a modalidad, doctor. ¿Podré desnaturalizar, hacer un contrato indeterminado 728? Vamos a ver. ¿Ya? Entonces, no hablamos de locación de servicios que pasa al 728, que ha sido la clase pasada, ¿ya? Por si acaso. ¿Ya? No vemos hoy ese tema, porque ya lo vimos. Veamos nuestro primer tema. 4 horas o más. Desprotección sea indeterminado o temporal. Ya, por si acaso, cuando veas en las diapositivas comillas, significa tal cual está en una sentencia. Y aquí, por si acaso, para que te advierto para leer y ya no estar leyéndote el número, ¿ya? Ponga atención cuando digas, oye, interesante eso que acaba de decir. Si está en comillas, segura en las diapositivas que vas a tener, allí está la casación para que tú lo ubiques en el internet o en la jurisprudencia sistematizada del Poder Judicial. Entonces, allí están los datos. Te los he puesto así, mira, el número, la fecha de emisión y quién lo emite para que lo busques. Es con esa idea para que tengas el texto íntegro. Ya, entonces mira, vamos a omitir hablar de esto y vamos a ver el contenido, ¿ya? Dice, el contrato a tiempo parcial es el acuerdo celebrado entre empleador y trabajador a efectos de que este último desarrolle las labores para las cuales ha sido contratado en una jornada inferior a las 4 horas diarias en promedio durante la semana. Asimismo, resulta indistinto que este tipo de contrato pueda ser celebrado a plazo indeterminado o temporal, ya que la resolución unilateral parte del empleador, no genera protección alguna. ¿A qué se refiere en este caso?
El decreto legislativo 728 te habla del contrato de trabajo indeterminado, que puede ser verbal o escrito. Te habla del contrato sujeto a modalidad, que necesariamente debe ser escrito. Y también te habla sobre el contrato a tiempo parcial. Y te dice en cualquier otra modalidad. Lo que significa que pueden haber contratos de trabajo a tiempo parcial escritos y contratos de trabajo a tiempo parcial verbales. Ahora, el problema del contrato de trabajo a tiempo parcial verbal es que de repente el trabajador, tú eres el empleador, la municipalidad, el Ministerio de Salud, dice, oye, voy a demando la desnaturalización de mi contrato de trabajo a tiempo parcial. No va a decirlo. Demando la existencia de un contrato de trabajo a plazo indeterminado por jornada completa. ¿Ya? Por jornada completa. Y ahora, ¿qué implica estas situaciones? Mira, en este caso, 4 horas diarias. Inferior a 4 horas diarias. ¿Ya? Si es inferior a 4 horas diarias, promedio 20 a la semana, no tiene derecho a estabilidad laboral. Lo puedo sacar y no va a regresar, salvo indemnizaciones, ¿no? Eso tenlo en cuenta. Por eso, no necesariamente que sea verbal va a implicar, sí, pero el detalle es que quien debe acreditar que estaba el señor en un contrato a tiempo parcial verbal es el empleador. Si él no lo acredita, estaba el trabajador como contrato indeterminado a jornada completa y como consecuencia debe restituírsele todos los derechos que le corresponden vía reintegro. Esa situación es en este caso. Ahora mira, dice, los contratos de trabajo a tiempo parcial deben cumplir con el requisito de escrituralidad. No superar las 4 horas de trabajo. Poner en conocimiento de la autoridad administrativa de trabajo los contratos suscritos y el pago de los beneficios sociales que no tenga como requisito la prestación de servicios mayores a las 4 horas. Ya, en este caso, debes tener en cuenta que si tú eres empleador y vas a hacer un contrato de trabajo a tiempo parcial, lo que tienes que hacerlo es por escrito. Porque si tú no lo haces por escrito, fácilmente el trabajador va a pedir que le reconozcan el indeterminado y asimismo que le paguen todos sus beneficios sociales. Dice, si le he pagado, se va a entender que es un pago parcial, porque se entiende que al no haber sido escrito y tú no acreditar la jornada a tiempo parcial, se entiende que ha laborado por una jornada completa. Dice, al haberse acreditado la condición del trabajador como obrero municipal, es de aplicación lo previsto en el artículo 37 de la Ley Orgánica de las Municipalidades, no siendo aplicable las disposiciones previstas en el Decreto de Urgencia 016-2020. La parte importante. Asimismo, se debe tener en cuenta que la contratación a tiempo parcial debe cumplir con la formalidad de constar por escrito y su inscripción de acuerdo a la ley vigente a la fecha de los actuados, lo que no se verifica en el caso de autos, por lo que debe comprenderse que entre las partes existió un contrato de trabajo a plazo indeterminado, sujeto al régimen laboral de la actividad privada, al haberse desnaturalizado los contratos de naturaleza civil. Entonces, como puedes ver, necesariamente en el caso del Estado, y que éste firme contrato 728 a tiempo parcial, como en este caso es para los obreros municipales, exige que sea por escrito. Si no es por escrito, vamos a entender que es un contrato de trabajo a plazo indeterminado. O sea, por eso no vas a confundir el contrato de trabajo a tiempo parcial con un contrato de trabajo sujeto a modalidad. El contrato de trabajo a tiempo parcial, si no está escrito, se entiende que es, y lo acredita, un contrato de trabajo a tiempo parcial indeterminado, si es que acredita el tiempo parcial. Ahora, si no se acredita el tiempo parcial, es un contrato de trabajo a plazo indeterminado por jornada completa, lo que va a derivar en reintegros de los derechos económicos laborales.
Ahora, mira, si un trabajador sujeto a un contrato de trabajo a tiempo parcial genera constantemente horas extras y estas superan el límite promedio de 4 horas diarias de la labor, la jornada de trabajo parcial se desnaturaliza. Imagínate que sí hay contratos de trabajo a tiempo parcial escritos, menos de 4 horas. Dirás, pero ¿por qué le ponen menos de 4 horas? Porque si en el contrato a tiempo parcial escrito dice menos de 4 horas y no superas el promedio de 20 horas a la semana, entonces si yo corto el vínculo y está escrito, no hay estabilidad laboral. Ahora, el detalle es que el empleador astutamente te hace firmar el contrato a tiempo parcial, menos de 4 horas. Pero resulta que te hace trabajar horas extras. Allí, como se está dando un supuesto de simulación laboral, la Corte Suprema corrige esto y dice, oye, si el trabajador sujeto a contrato tiempo parcial labora horas extras y estas superan el límite promedio de las 4 horas diarias de labor, la jornada de trabajo parcial se desnaturaliza. Entonces, ¿a qué habría horas extras? Imagínate, contratas a un trabajador por contrato a tiempo parcial de 2 horas y le hago laborar 1 hora adicional. En ese supuesto, esa hora adicional es hora extra. Pero si el contrato a tiempo parcial es por 4 horas, que es el mínimo, y le hago laborar horas extras, pero que superan estas 4 horas, ya estamos hablando de un contrato de trabajo indeterminado a tiempo completo. Dice, para el despido de un trabajador sujeto a un régimen de la actividad privada, que labore 4 horas o más horas diarias para un mismo empleador, es indispensable la existencia de causa justa. Entonces recuerda, tú puedes decir, pero ¿cuándo una persona podría laborar menos de 4 horas y ser considerada contratado a tiempo parcial? Eso puedes ver, por ejemplo, profesores universitarios, profesores de colegios. Les dan unos cursos por horas y a la semana solamente elabora, digamos, 4 horas, 8 horas, dependiendo del curso que dicta en la semana. Entonces tal vez ya trabaja más de 3 años, pero el tiempo promedio a la semana es el mismo. Entonces en ese caso, de repente dices, no, ya no vas a venir, ya culminó. Puedes decir, no, pero no es posible. Inmediatamente van a sacar los listados de las horas que has laborado y van a decir, el señor siempre laboró menos de 4 horas. Es un contrato a tiempo parcial y por lo tanto no tiene estabilidad laboral. Ahora, si laboras de 4 a más horas, como dice la jurisprudencia, 4 o más horas, en ese caso es indispensable para sacarte. O sea, puede ser, tú dices, pero el límite es 8. Claro, pero yo te puedo contratar por 4, 5, 6 o 7. Ya, y en ese caso, ¿también me pueden sacar porque sí, porque no son las 8? No, 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 no. Más bien tiene que decirte por qué razón te van a sacar. Cuando es menos de 4 horas, allí sí no es necesario expresarte causa, lo termino. Pero como empleador debo acreditar que estabas en ese tiempo parcial. Pero si también laboras 5 horas y te quiero sacar, debe ser por causa justa relacionada con tu conducta o con tu capacidad. ¿Correcto? Y entonces eso tenemos en este caso. Dice, contrario sensu, para un trabajador que elabore menos de 4 horas diarias, contrato a tiempo parcial, no es indispensable la existencia de causa justa de despido. Ya pasamos a los contratos a tiempo parcial. Vayamos ahora a la desnaturalización del trabajador de confianza y de dirección. Mira, eso también es común. Firmas un contrato y de repente es de confianza, de dirección, ya, pero en los hechos no eres ni de confianza ni representas al empleador. Y en otros casos tú estás trabajando normal y de repente estamos en el estado,
sale un documento de gestión que declara que tu cargo desde ahora es de confianza. Tú dices, ¿y eso es válido? Bueno, recuerda que el abuso de derecho, el fraude laboral, la simulación laboral no son instituciones lícitas, son contrarias al ordenamiento jurídico. Entonces, mira, el personal de dirección tiene poder de decisión y actúa en representación del empleador, con poderes propios de él. Por ejemplo, un gerente, ¿no? En cambio, el personal de confianza, si bien trabaja en contacto directo con el empleador o con el personal de dirección y tiene acceso a información confidencial, únicamente coadyuva a la toma de decisiones por parte del empleador o del referido personal de dirección, siendo sus colaboradores directos. Entonces, por ejemplo, el asesor jurídico, ¿no es cierto? Te contratan como asesor jurídico de confianza. Estamos hablando asesora, no vas a confundir en la asesoría jurídica hay abogado 1, abogado 2. Estamos diciendo de un asesor, es decir, alguien que va con sus opiniones, va a colaborar en las decisiones del personal de dirección o en su caso del empleador. ¿Correcto? Ya, hasta allí tenemos la diferencia entre ambos cargos, ¿correcto? Personal de dirección, el que representa al empleador. Personal de confianza, el que en el entorno del empleador y del personal de dirección coadyuva en la toma de decisiones. Entonces tú dirás, y doctor, eso en el sector público, claro, en el sector público cuando ves los documentos de gestión como el cuadro de asignación de personal, en entidades públicas que tienen solamente 728, a estos lo vas a ver como DS, directivo superior, y a estos lo vas a ver como EC, empleado de confianza, que es la nomenclatura de la ley marco del empleo público que vimos en la primera clase. ¿Ya? Entonces, es importante porque tal vez te dicen, tú eres un trabajador de confianza. Siempre te dicen, tú eres trabajador de confianza. ¿Ves tu contrato? No dice nada de confianza. ¿Ves las bases del concurso? No dice nada de confianza. Ya, lo último que queda es el documento de gestión. A ver, aquí están los documentos de gestión. Dice servidor SP ejecutivo. No soy empleado de confianza. Entonces, esas situaciones son importantes porque a veces te dicen, eres de confianza, eres de confianza. Bueno, tiene que haber prueba de ello. Recuerda que el empleador, tú como trabajador afirmas, quien debe acreditar lo contrario es el empleador. Salvo excepciones previstas en la ley, pero siempre tú dices, no me ha pagado mis beneficios sociales. Quien debe acreditar el pago es el empleador, no tú. Esa es una de las garantías del proceso laboral. Naturaleza de funciones. En aplicación del principio de primacía de la realidad, el empleador que omite identificar y calificar los cargos de confianza dentro de su estructura podrá alegar esa condición si las funciones efectuadas por el trabajador encuadran en las características de esa categoría especial. Y en contraposición, el trabajador que fue calificado como uno de confianza puede cuestionar esa calificación indicando que la naturaleza de sus funciones no lo ubican en esa categoría. ¿A qué se refiere esta jurisprudencia? Estamos hablando de trabajador de confianza. Ya. Dos supuestos. Primer supuesto, eres trabajador, te dicen, en este caso, no hay documento, no hay CAP, no hay bases del concurso, no hay contrato. Nadie dice confianza. Se les pasó a la entidad pública. Ya. En allí no creas que estás seguro como trabajador y sonreírte, decir ya se equivocaron y no importa, voy a ser jefe, gerente toda mi vida. No, 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 no. En ese caso, ellos van a sacarte. Tú vas a presentar tu demanda alegando que en los documentos de gestión, contrato y concurso no dicen nada que eres de confianza y no es posible, vas a desmerecerte diciendo que no es posible.
Entonces, lo que el juez fácilmente va a preguntarte es lo siguiente. A ver, dígame señora o joven, ¿usted qué hace? Bueno, yo trabajo al lado del gerente municipal. Ah, ya, al lado del gerente municipal. ¿Y qué es, disculpa, vamos a hablar de un gerente ya, de prestaciones de salud, digamos, en salud. ¿Y qué usted hace? Yo hago, me piden informes. ¿Qué tipo de informes? Opiniones sobre qué, sobre lo que hace, las decisiones que deben tomar. Mi informe lo toman para emitir resoluciones. Ah, ya. Y, o sea, su informe es de tal magnitud que puede generar una decisión favorable o desfavorable. Sí, efectivamente. ¿Y usted con quiénes trabaja? Bueno, yo siempre estoy de la mano con el gerente. El gerente está allí y yo estoy a su lado. Ah. Con esas preguntas lo que está haciendo el juez es acreditar que realizas funciones de trabajador de confianza y que aunque no esté en los documentos de gestión, la naturaleza de tu cargo es de confianza. Y en mérito a eso va a declarar infundada la demanda. Ya. Ese es un supuesto. El otro supuesto es de que tal vez te das cuenta que en el documento de gestión te han considerado, tú no eras considerado, pero ahora sí te consideran como trabajador de confianza. Ya, en ese caso, puedes tú contradecir ese acto, decirle, oye empleador, yo no soy empleado de confianza. Ya te dirán sí o no. Como eres 728, tú no inicias contenciosos administrativos laborales. Tú de frente con tu ley procesal de trabajo presentas tu demanda cuestionando la calificación de tu cargo como de confianza, en el entendido que puede ser considerado acoso laboral. Esas situaciones puedes extraer de esta jurisprudencia. Reposición al último cargo común. Dice, aquellos trabajadores que ingresaron inicialmente a un cargo en el que realizaban funciones comunes u ordinarias y que accedieran con posterioridad a un cargo de confianza o de dirección dentro de la misma empresa, en caso de establecerse la existencia de un despido ilegal, le corresponde a solicitud de aquel el pago de la indemnización por despido arbitrario o la reposición al último cargo común u ordinario desempeñado por el trabajador. Ya, ¿qué sucede en este caso? Tú eres contratado como 728 y empiezas a ejercer funciones en un cargo que no es ni de dirección ni de confianza. Imaginemos asistente administrativo. Ya, desarrollando tus funciones eres objeto de un desplazamiento de personal y te dicen, pase usted a ocupar el cargo de jefe. Entonces, y ese cargo de jefe es catalogado como de confianza. Ya. Resulta que ya cambia la gestión y tú ya no eres necesario como jefe. Entonces, allí puede ser que te corten el vínculo y dices, hasta aquí nomás te vas. Allí surge algo. Un momentito. Me estás cortando el vínculo al quitarme la confianza. Pero quitarme la confianza es por ocupar ese cargo de jefe. Lo que significa que debo retornar a mi cargo de origen. Una vez culminada la designación, el trabajador 728 regresa a su cargo de origen. Esto que parece tan simple también tiene sus complicaciones. Por ejemplo, alguno dice, doctor, yo ingresé concurso público bases y estuve un día en mi cargo. Y de repente, al día siguiente me dijeron, tú vas a ocupar por encargatura tal cargo, que es de confianza. Entonces, en ese caso, retorno, pero sin nunca ejercer cargo. Bueno, la verdad, por interpretación favorable, tiene que ocupar el cargo al cual postuló. Porque si no, sería afectar su dignidad como trabajador y podría consistir acoso laboral. O en su caso sería un despido fraudulento. En el entendido que te hago ingresar para un cargo ordinario e inmediatamente te pongo en un cargo de confianza o de dirección.
te quito esa designación y digo, ya no vas a trabajar más. Entonces, eso implica despido fraudulento si pasa eso. Modificación de la condición ordinaria. Dice, el trabajador que es calificado por su propio empleador como un trabajador ordinario. Y esta condición es modificada a trabajador de confianza al poco tiempo de haber iniciado el vínculo. Es lo que te acabo de decir. Constituye sin duda alguna un comportamiento fraudulento del empleador, pues se está alterando aspectos fundamentales de la relación contractual, como es la naturaleza del cargo desempeñado. Entonces, puede ser de que, ¿para qué postulaste? Para tal cargo. Pero inmediatamente que gané y me dijeron, ponte a disposición, me dijeron, no, tu cargo es tal. Pero ese cargo, señor, es de confianza. No, pero tienes que ejercerlo. Bueno, ejerces. Bueno, ya terminó la confianza, te vas. Pero señor, yo postulé para un concurso en tal cargo. Ese caso está diciendo de que eso es fraudulento y amerita tu reposición laboral. Ahora dice, la figura del trabajador de confianza surge como resultado de la necesidad de que las empresas protejan sus intereses y resulta importante para el desarrollo de sus actividades. Esto es importante, ¿por qué? Porque si te das cuenta, el personal de dirección y los trabajadores de confianza no participan en la negociación colectiva ni se benefician con el producto de la negociación colectiva. Entonces dice, desde esta perspectiva, para la identificación de si un determinado trabajo responde a la categoría de trabajador de confianza, debe analizarse la relación de trabajo en función a los intereses de la empresa. Entonces, siempre será, ya sea que diga eres trabajador de confianza, pero si tú acreditas que en realidad no ejerces labores que ameritan confianza, puedes pedir la desnaturalización y como consecuencia te van a declarar trabajador 728 indeterminado. Ahora, mucho se discute también, si viste, te dije, el trabajador de dirección y el trabajador de confianza. Cuando hablamos de trabajador de confianza, inmediatamente nosotros decimos está sujeto a confianza, le retiran la confianza y termina. Pero, ¿y el personal de dirección? Ya, mira, el cese de un trabajador contratado para un cargo de dirección no da lugar a la reposición en su puesto de trabajo, ni tampoco a la indemnización por despido arbitrario, al estar supeditado su permanencia en el cargo a la confianza depositada por su empleador. Así es que no vaya a ser que tú digas, yo soy personal de dirección, a mí no me aplican eso de confianza. Eso es para el trabajador, como dice su nombre, de confianza. No, la Corte Suprema ha establecido que el personal de dirección también está supeditado a la confianza. Y por lo tanto, si retiro la confianza, termina el vínculo con el personal de dirección. En ese caso, nuevamente pasamos a verificar si es que en verdad ejerce un cargo de personal de dirección o que antes de ejercer el cargo de personal de dirección fue contratado para un cargo ordinario. Esas situaciones son aplicables. Ahora veamos la desnaturalización de los contratos modales 728. ¿Ya? Contratos modales 728. Ya has visto bueno, ayer vimos el locador de servicios que pasa a 728, 276. Ahora hemos visto al contratado de trabajo a tiempo parcial que pasa a ser indeterminado. También has visto el problema del trabajador de confianza y el trabajador de dirección que también, si acreditan, desnaturalizan a un contrato de trabajo a plazo indeterminado. Y también hemos visto los supuestos en los cuales podrías también iniciar algo, pero no va a resultar bien para el trabajador. Ahora vamos a ver
ya del contrato sujeto a modalidad a los contratos a plazo indeterminado. Ya, entonces vamos a ver lo siguiente. Mira, un poco veamos esto en la pizarra para que te des cuenta. A diferencia del 276 y el CAS, el 728, mucho tiempo antes, ha establecido una clasificación de su contratación. Entonces vas a encontrar de esta manera, contrato de trabajo. Este contrato de trabajo, estamos 728, recuerda, 728. Te olvidas 276 o CAS porque esto no te va a ser útil para esos regímenes. Este contrato de trabajo puede ser a plazo, contrato, trabajo a plazo indeterminado. Este contrato de trabajo a plazo indeterminado puede ser también de dos tipos. Verbal y escrito. Hay también la figura del contrato tácito, pero no se habla en nuestra legislación. El contrato verbal es que sin escribir, oye muchacho, vas a trabajar, vas a venir a las 8 y te llevas esos papeles todos los días, haces los mandados, ayudas a la gente, ¿correcto? Correcto. Te voy a pagar tanto. Ya, listo. Contrato verbal. Pero ¿qué pasa, por ejemplo, yo estuve contratado hasta el día de lunes y nadie me ha dicho nada y yo sigo trabajando y estamos por llegar al jueves? Ese es un contrato tácito. Nadie ha hablado conmigo que voy a seguir trabajando. Simplemente hay una conducta permisiva, una manifestación de voluntad tácita. ¿Ya? Entonces, después de este contrato, vas a encontrar también el contrato a tiempo parcial, que ya hemos visto. Y como hemos visto, ese contrato puede ser también verbal y preferentemente por escrito, porque el verbal no te da ninguna seguridad, debido a que el trabajador puede decir, no, ¿cuál tiempo parcial? A mí nunca me han dicho. Pese a que, o no, yo trabajo todo el día, desde las 8 hasta las 5. No, pero si señor trabaja él solamente 3 horas. No, yo trabajo siempre. Por eso he escrito. Ya. Y al lado de esto, generalmente al lado del indeterminado, vas a encontrar los contratos de trabajo sujetos a modalidad. Es lo mismo decir contratos de trabajo a plazo fijo, no es lo mismo. Este es sujeto a modalidad. ¿Por qué dice sujeto a modalidad? Es lo que debes decir siempre. Eh, los que hemos llevado el curso de acto jurídico en la universidad nos hablan de las modalidades del acto jurídico. Y las modalidades del acto jurídico son modo, condición y plazo. ¿Correcto? En este caso hay contratos como el de suplencia, que no está sujeto a plazo, sino a una condición. Viene el trabajador, tú te vas. Otro, se termina la obra, tú te vas. Entonces, no están necesariamente sujetos a plazo, sino también a condición. ¿Correcto? Por eso es más exacto hablar
de contratos de trabajo sujetos a modalidad. Ahora, estos contratos, recuerda que estamos en la 728. Esos contratos de trabajo sujetos a modalidad también se dividen en contratos temporales, contratos accidentales, contratos por obra o servicio. ¿Correcto? Ya. Dentro de estos contratos temporales vas a encontrar tres. Uno, el contrato por inicio o incremento de actividades. Dos, el contrato por necesidad de mercado. Y tres, el contrato por reconversión empresarial. No, esos son los tres contratos. El incremento de actividades está la entidad y resulta que repentinamente o va a iniciar una nueva actividad o la actividad permanente que tiene se incrementa de manera incierta. Contrato por incremento de actividades. Ahora, contrato por necesidad de mercado. Es similar al incremento de actividades, pero en el caso del contrato por necesidades del mercado existe una situación coyuntural que incrementa la oferta y la demanda, haciendo necesario contratación de más personal mientras dura la coyuntura. El contrato por reconversión empresarial implica cambios tecnológicos dentro de la entidad. Por ejemplo, vamos a utilizar la IA. Como no sabemos si nos va a ir bien en la IA, para la seguridad ciudadana contratamos personal por reconversión empresarial. ¿Ya? Dentro de los contratos accidentales también encuentras otros tres. Entonces, uno, vamos a colocarles seguido. Son 9 contratos que regula. Vamos a ponerle 4. Contrato, vamos a colocarle suplencia, ¿ya? Contrato de trabajo por suplencia. 5 por emergencia. 6 el ocasional. ¿Ya? Suplencia. Mi trabajadora 728 está con licencia por maternidad. Entonces va a hacer uso de su licencia. Como yo necesito personal, contrato a alguien por suplencia en ese mismo cargo. Regresa el titular, el suplente se va. Contrato de suplencia. Contrato por emergencia. Cuando estuvimos con el estado de emergencia sanitaria, en ESALUD se contrataron médicos bajo el contrato de trabajo por emergencia. Luego, ocasional. Cada cierto tiempo necesitamos limpiar las oficinas. Así es que cada 3 meses viene una persona y limpia. Ocasional. Luego, contrato por obra o servicio. Entonces, en este caso, el séptimo es obra determinada
típico de los trabajos de construcción civil. Y aquí es también el servicio específico. Entonces, aquí hay un detalle. Tú dirás, doctor, un ejemplo de contrato de servicio específico. ¿Recuerdas a tu trabajador de confianza? ¿Cómo lo contratamos? Por servicio específico sujeto a la confianza. 8 por temporada. Hay determinadas temporadas del año que ya conocemos y se requiere mayor personal. Navidad, fiestas patrias, escolar, Día de la Madre. Y el contrato intermitente. En este contrato intermitente se presta servicios, pero de manera intermitente. O sea, hay periodos en que sí, otras veces en que no. Ejemplo, el profesor de una academia universitaria, ¿no? A veces le contratas eh, todo esos 6 meses iniciales, no se contrata razonamiento matemático 4. Después en el segundo sí se le contrata, pero es un mes sí, un mes no. ¿Correcto? Funciones permanentes, pero discontinuas. Se discute mucho sobre estos dos contratos, indicando que deberían ser considerados indeterminados. ¿Correcto? Entonces, estos son los contratos de trabajo sujetos a modalidad. Y cada uno de estos contratos de trabajo sujetos a modalidad son pasibles de desnaturalización a un contrato de trabajo a plazo indeterminado. ¿Correcto? Ya. Entonces, mira, antes de ver la jurisprudencia, ten en cuenta esto, mira, claro, preciso, 9 contratos. ¿Listo? ¿Por qué? Porque necesito borrar esto para que veas. Ahora, vamos a dejar esto, los contratos. Recuerda que son los contratos sujetos a modalidad. Ya vamos a quitarle esta parte y les vamos a dar una sola nomenclatura, ¿ya? Para que no te pierdas. Ya sabes esto. Ya, entonces, estos son los contratos sujetos a modalidad, ¿correcto? Ya. Ya, mira. Contrato sujeto a modalidad. Ahora, la misma ley, decreto legislativo 728, te establece supuesto de desnaturalización. Supuestos de desnaturalización del contrato sujeto a modalidad por un contrato a plazo indeterminado. Ya, vamos a ver. Primer supuesto. ¿Ya? Vencimiento del plazo contractual y seguir laborando. Seguramente has escuchado que te dicen a veces los abogados, tienes que, sigue trabajando, tú corre nomás hasta que te cierren la puerta. Entonces, pero ¿por qué me dicen eso? Te dicen porque si estás en la 728, esto no resulta en la 276 ni en el CAS, solamente es para la 728 porque su norma lo regula. Entonces, ¿qué pasa? Si digamos el día lunes venció mi contrato y nadie dijo nada, he trabajado ya martes y miércoles sin contrato. ¿Te acuerdas que te dije allí se ha generado un contrato tácito? Que no está regulado en la ley, pero se incluye dentro de los contratos verbales. Entonces, si estuviste laborando luego del vencimiento de tu contrato, aunque sea un día, ya se desnaturalizó la relación laboral a plazo fijo por una relación laboral a plazo indeterminado. Ya, primer supuesto.
Segundo supuesto, exceder de los plazos máximos. Por ejemplo, yo soy un contrato por inicio de incremento de o incremento de actividades, ¿ya? Y me han estado haciendo firmar cada 6 meses y ups, de repente me doy cuenta que ya estoy 4 años por contrato de trabajo por incremento de actividades. Entonces, ¿qué dices? ¿Y ahora? ¿Ya? ¿Qué significa eso? El contrato por incremento de actividades solamente tiene un plazo máximo de celebración de 3 años. Si estás en el cuarto año, ya desnaturalizó. Tercero, regreso del titular. Regreso del titular. En el contrato de suplencia, pues tú dices, no, ya estoy ya más de 5 años, pero sabes que el titular va a regresar. Está en una designación. Termina la designación, regresas. Ya, pero soy suplente. No, regresa el titular, se termina tu contrato. 4. Término obra o servicio específico. Y sigue laborando. Soy obrero municipal, pero estaba en una obra. Ya terminó la obra hace un mes y me han dicho que vaya a barrer. Término de la obra, desnaturalizó. Ya es indeterminado. A mí me han dicho que yo era servidor de confianza, servicio específico. Ya me retiraron la confianza, pero el jefe de personal me dijo, corre, ve allá y empieza a hacer informes, porque tú eres experto en eso. Entonces, contrato, servicio específico terminó y sigues laborando. El último supuesto es el de simulación o fraude laboral. En esta simulación o fraude laboral, estos ya son los 4 supuestos. Dentro de este supuesto ya la jurisprudencia ha creado, por ejemplo, causa objetiva, que es el objeto del contrato. Mira, ¿a qué se refiere? Por ejemplo, me dicen que estoy por incremento de actividades, pero en mi contrato, donde dice objeto del contrato, dice su contratación es por incremento de actividades, por lo cual no genera estabilidad laboral. Ya, tú revisas todo y no dice más. Por si acaso, como estamos en el estado, vamos a las bases del concurso, revisamos, dice que es por incremento de actividades, pero no dice, no explica por qué, cómo así. Inmediatamente la causa objetiva de la contratación implica simulación. Y si implica simulación, por no haberse detallado correctamente la causa objetiva, has desnaturalizado. Otro supuesto también es porque cuando eres indeterminado. Y ahí esto sucede en el estado. ¿Sabes qué? Si renuncias, estamos hablando de 728, ¿ah? Si renuncias, te van a pagar más sueldo y vuelves a participar en otro concurso. Ya, eras indeterminado, renuncias y te conviertes en determinado. Ya. Lo que sucede es que esta recontratación, para ser válida y considerarte como determinado, debe haber pasado más de un año.
Si te recontrataron menos de un año entre tu renuncia de indeterminado a determinado, se entiende que hay fraude o simulación laboral. Entonces, estos son los supuestos de desnaturalización. Vamos a ver ahora la jurisprudencia. Como ya tienes ahí todo el cuadro, ya vas a poder darte cuenta, ¿no? Vamos a ver. Recuerda, estamos 728. Es importante porque no vas a aplicar estos supuestos tal cual en el este. Puede haber sus excepciones, ¿no? Pero ya lo vemos en cada situación o cada régimen laboral. Vencimiento del plazo estipulado, ¿ya? Dice, los contratos de trabajo sujetos a modalidad se consideran como de duración indeterminada si el trabajador continúa laborando después de la fecha de vencimiento del plazo estipulado o después de las prórrogas pactadas, si éstas exceden el límite máximo permitido. Regla general que es de aplicación a todos los contratos modales. Entonces, ese es el primer supuesto, ¿recuerdas? Sigues laborando luego que terminó tu contrato modal de la fecha en que terminó. O en su caso, tú sigues laborando y la ley decía, este contrato es solamente 3 años, ¿ah? Y sigues más de 3 años. En el supuesto en que el contrato a plazo fijo no esté sujeto a un plazo, o tal vez te digan, ¿sabes qué? Primer año, incremento de actividades. Vamos a meterle ahora 6 meses por servicio específico. Otro año por necesidad de mercado. Y así te van derivando de contrato a contrato. De tal manera que si, digamos, tú quieres decir, ya pasé los 3 años. No, pero tú no has estado solamente en incremento de actividades, has estado en otros tipos de contrato, no te aplica. Y en ese caso la norma dice, si pasas los 5 años bajo contrato sujeto a modalidad, ya tienes estabilidad laboral. No importa que te han estado variando los contratos o que estuviste en un solo contrato. Pasas los 5 años, ya. Estabilidad laboral. Dice, esta Suprema Sala considera que en el caso de autos, el plazo de caducidad no debe computarse desde la fecha del vencimiento del contrato modal, cuya regularidad es materia de la presente controversia. Esto es el 31 de marzo del 2016, sino desde el 2 de abril del 2016, fecha en que se les impidió a los trabajadores accionantes el ingreso a su centro de labores para el efecto del despido. En el derecho laboral, más específico en el 728, es muy importante establecer la fecha del despido. Entonces, la fecha de despido es el momento en el cual ya no te permiten laborar. Por ejemplo, si yo voy el día de hoy a mi puesto de trabajo y me dicen, ¿sabe qué? Usted no puede ingresar. Ya no puedo tampoco registrar mi huella. Ese día es mi despido. Ahora puede ser que me digan, ¿sabes qué? Vas a trabajar hasta el 31 de marzo del 2025. Entonces, el 31 de marzo no es tu despido, es tu último día de trabajo. El primero de abril es tu día de despido. O sea, no necesariamente es el día, un día en especial, es el día en que dejas de laborar. ¿Ya? ¿Perfecto? Ya. Pues esa es la fecha de despido. ¿Y por qué es importante la fecha del despido? Porque en el 728, si quieres impugnar ese despido, tienes el plazo de 30 días hábiles, computados desde la fecha del despido. Por eso que debes tener en claro cuándo fuiste despedido. En el caso que ves, los jueces interpretaron que la fecha de despido es la fecha en que venció su contrato. Pero lo que sucede es que después del vencimiento del contrato, los trabajadores han seguido yendo hasta que en uno de esos días le dijeron, ya no puedes ingresar. ¿Cuándo fue la fecha del despido? ¿La fecha del vencimiento o el día en que les impidieron el ingreso? La Corte Suprema dice el día en que les impidieron el ingreso. Así es que desde esa fecha se computa los 30 días
para interponer la demanda laboral de reposición o indemnización por despido arbitrario. Dice, la contratación modal es una excepción a la norma general que se justifica por la causa objetiva que la determina. Por consiguiente, mientras exista dicha causa, podrá contratarse hasta por el límite de tiempo previsto para cada modalidad contractual. De no ser así, deviene en inválida dicha contratación. Recuerdan que cuando vimos en la pizarra el término de simulación laboral como causal para desnaturalizar, y dijimos allí que una forma de simulación es la causa objetiva. Te dicen, estás en un contrato sujeto a modalidad por servicio específico. Pero si te preguntas tú de la lectura, no sé qué es ese servicio específico. No está detallado. Entonces, en ese caso, ha desnaturalizado. Porque se requiere que exista una causa objetiva de la contratación. ¿Ya? No vas a confundir la causa objetiva de contratación con la causa justa de despido. La causa justa de despido se refiere a tu conducta o tu capacidad. En este caso, la causa objetiva es el objeto de tu contrato que debe estar claro, preciso y debidamente detallado. Temporalidad de la obra determinada o servicio específico. Dice, los servicios a prestar a través de contratos para obra determinada o servicio específico únicamente deben versar sobre prestaciones temporales a realizarse. A contrario sensu, si se demuestra haber laborado en actividades distintas para las cuales ha sido contratado y después de la fecha de la culminación del contrato, operaría su desnaturalización. Entonces, ¿qué pasa? En el contrato se establece como objeto que realices labores como asistente administrativo. Pero lejos de realizar las labores de asistente administrativo, te dijeron que realices las labores de coordinador. La causa objetiva de la contratación se varió y eso motiva la existencia de desnaturalización. Prestación luego de la obra. Para que se configure la desnaturalización de los contratos para obra determinada, debe ser evidente la prestación efectiva de servicios del trabajador luego de concluida la obra en materia del contrato, sin haberse operado renovación y debidamente corroborado bajo pruebas de carácter indubitable y dentro de los criterios de razonabilidad. Sin perjuicio de lo expuesto, cuando los procesos versen sobre reposición de un trabajador sin vínculo laboral vigente en una entidad de la administración pública, se deberá resolver el caso sobre los criterios del precedente. Este es el precedente Huatuco 5057-2013. Como ves, es aplicable en el caso del 728. Entonces, en este caso, si bien era un contratado para obra determinada y está culminado, se debe acreditar que el ingreso como esa contratación fue a través de concurso público. Suplencia que encubre relación laboral. Es decir, que el trabajador que está en una suplencia acredita que el titular al que supuestamente suple no va a regresar. Ha renunciado, ha fallecido, ha sido destituido, no va a regresar o ha cesado por límite de edad. Nos dice, si bien se dio una rotación de personal cambiándose las funciones del actor de chofer 2 a policía municipal, empero, en la realidad de los hechos, el actor desde el inicio de su relación laboral se desempeñó como policía municipal, por lo que la contratación por suplencia bajo el régimen público únicamente encubrió la relación laboral privada del actor. Entonces puedes verificar. Y si te das cuenta, también es importante, tú eres 728, estás en suplencia, pero te hacen suplir a un trabajador 276. No impide la desnaturalización, lo único que acreditamos es si hubo o no suplencia. Ahora, aunque nos sea un poco doloroso, hay trabajadores por suplencia, por ejemplo en el Poder Judicial, que vienen laborando más de 5 años. Entonces, siempre la pregunta es,
La norma en el primer supuesto de desnaturalización dice siempre que excedan los 5 años. Entonces a veces uno dice, mi suplencia ya excedió los 5 años, pero eres suplencia. Entonces allí viene esa distinción entre contratos de trabajo a plazo fijo y los contratos de trabajo sujetos a modalidad, que sería el contrato de suplencia y por lo tanto no estaría sujeto a plazo. Aún así es discutible, pero por mientras está rigiendo esta casación laboral 18.910-2021 Lima, que dice, la duración del plazo de contratación bajo el contrato de suplencia se rige por lo establecido en el artículo 61 de la Ley de Productividad y Competitividad Laboral. Se refiere al 728. Y no así por lo establecido en el artículo 74 del mismo cuerpo normativo, no existiendo un tope máximo de 5 años de duración para la celebración de estos contratos. Eso es un poco para que observes. No es que yo sea el malo, así está la jurisprudencia. Tal vez alguien quiera hacer su juicio de desnaturalización. Entonces debes saber que la jurisprudencia por el momento, si eres suplente con más de 5 años, es en contra mientras sigas supliendo a alguien. Tal vez deberías verificar si al que suples sigue laborando. Recuerda, si un día o 2 días laboraste sin que haya un titular, ya desnaturalizó. Que después te contraten para regularizar por suplencia respecto de otro, ya no es tampoco válido, ¿no? Ya no te quita el derecho que has obtenido. Requisitos de la suplencia. Dice, será válido el contrato modal por suplencia que cumpla con especificar el trabajador estable de la empresa, las razones que originan la suspensión de su contrato de trabajo, la plaza liberada en la cual es contratado el trabajador suplente. Bueno, esto es importante porque recuerdas que la causa objetiva de la contratación debe estar bien detallada. ¿Qué pasaría si te contratan, dizque por suplencia, pero en ninguna parte te dicen a quién estás supliendo? Evidentemente la causa objetiva, por su generalidad, resulta contraria a derecho. No ocupar cargos de trabajadores suplidos. El artículo 61 del Decreto Legislativo 728 señala que el contrato accidental de suplencia es aquel celebrado entre el empleador y el trabajador con el objeto de que éste sustituya a un trabajador estable de la empresa, cuyo vínculo laboral se encuentre suspendido por alguna causa justificada prevista en la legislación vigente o por efecto de disposiciones convencionales aplicables en el centro de trabajo. En el presente caso, la demandante no ha ocupado los cargos ni ejercido las funciones de los supuestos trabajadores suplidos, a pesar que los contratos modales se han extendido desde 2013 al 2017, con lo cual se acredita la desnaturalización de los contratos modales. Si acreditas que no suples a nadie, desnaturalizó el contrato de trabajo por suplencia. Simulación y fraude laboral. Dice el inciso D del artículo 77. Dice, prescribe que ante la existencia de simulación o fraude a las normas establecidas en la presente ley, corresponde que se desnaturalice los contratos modales celebrados entre las partes. Lo que ha sucedido en el caso de autos, ya que no se cumple con demostrar la causa objetiva de los contratos celebrados entre las partes. O sea, no es solamente colocar estas por contrato temporal o sujeto a modalidad. Necesariamente debe explicarse en qué consiste esa temporalidad o condición. Demostración de la simulación o fraude. Entonces, ¿qué tenemos en este caso? Mira, dice, los contratos de trabajo sujetos a modalidad se consideran como de duración indeterminada cuando el trabajador demuestre la existencia de simulación o fraude a las normas establecidas en la ley. En el presente caso, la contratación modal celebrada entre las partes se encuentra desnaturalizada por no haberse expresado puntualmente la causa objetiva de la contratación para servicio específico. Además que las labores desarrolladas por el actor son de carácter permanente y no temporales. Es otra situación importante. No solamente nos basamos en la causa objetiva de la contratación, también podríamos poner bastante interés en las labores que tú realizas.
Si es que te dicen que tus labores están sujetas al incremento de alguna actividad que debe ser incierta, que está sujeto a necesidades del mercado, pero resulta que las labores que estás realizando no son en esa causa objetiva de la contratación, sino que te hacen realizar labores en funciones permanentes. Evidentemente allí también desnaturaliza. Simulación en el incremento de actividades. Dice, en el contrato de trabajo por incremento de actividad, por el cual la empresa incremente sus actividades que ya existen, se desnaturaliza por simulación o fraude al consignar fórmulas genéricas en el contrato. Servicio específico simulado. En el presente caso, el contrato de trabajo por servicio específico se ha desnaturalizado por simulación o fraude al no justificar ni demostrar la temporalidad del servicio específico que obliga a contratar al trabajador, toda vez que la esencia de esta modalidad se constituye por la duración limitada en el tiempo. Establecer que existe temporalidad es carga de la prueba del empleador, no la carga de la prueba del trabajador. Contrato intermitente y simulación o fraude. El contrato temporal de servicio intermitente es aquel celebrado entre un empleador y un trabajador para cubrir actividades permanentes pero discontinuas de una empresa. Dicha modalidad se puede llegar a desnaturalizar cuando se acredite la existencia de una simulación o fraude entre la causa objetiva que justifica la contratación temporal y la prestación del servicio, lo que acreditará a través de medios de prueba que evidencian la citada divergencia entre la modalidad contractual y la realidad. Supuestamente presta servicios permanentes pero discontinuos, pero resulta que son permanentes pero no hay discontinuidad, aunque los papeles lo digan así. Eso implica aplicación del principio de primacía de la realidad. Causa objetiva de la contratación. En este caso nos vamos a remitir al Tribunal de Fiscalización Laboral. Y dice, así de la remisión a la causa objetiva por la excepcionalidad de esta contratación no significa que baste con una indicación genérica de la causa, sino que deberá detallarse y explicarse adecuada y suficientemente por qué la causa señalada motiva una contratación sujeta a modalidad determinada. Y con eso culminamos nuestra sesión del día de hoy sobre la contratación laboral 728 aplicada a el sector público. Bien, doctor, muchísimas gracias por poder acompañarnos en la presente sesión del día de hoy. Hay un par de preguntas que nos están formulando para poder trasladarle y la primera pregunta nos dice lo siguiente. Doctor, buenas noches. Puedo notar que muchas veces para resolver casos se aplica conocimientos que puede tener un abogado durante su formación. En las oficinas de recursos humanos no siempre son abogados. ¿Qué sugerencia o cómo podría actuar un responsable de recursos humanos que no sea abogado para no vulnerar un derecho a un administrado siempre que aplique las normas vigentes? Doctor, su micrófono está apagado, discúlpeme. No sé si Fernando ahí lo puede solucionar. No, no se le escucha todavía, doctor. ¿No se me escucha? Ahora sí. Ya, perfecto. Sí, efectivamente en las entidades públicas, la oficina de personal o recursos humanos o talento humano no necesariamente cuenta con profesionales en derecho, pero ello no significa que su labor deba desmerecerse. En ese caso, como estás en la administración pública, debes tener en cuenta que se puede hacer uso de la opinión, solicitar opiniones a los entes rectores. Por ejemplo, en materia de recursos humanos, si tú tienes duda acerca de cómo resolver un caso, tenemos al ente rector Servir, que ve por 728, CAS 276 y 30.057. Y a veces con una llamada te pueden decir, hay un informe del Servir que te dice tal cosa sobre la causa objetiva. A los locadores les puedo imponer una sanción. El Servir mismo te dice,
o ahora ya con el internet se busca y son criterios bastante utilizables. Entonces, no habría mucho problema en que seas abogado o no. El abogado, generalmente laboralista, es para interpretar normas, aplicar normas o integrar normas. Por ejemplo, cuando yo aparezco como laboralista o como el asesor legal laboral aparece. Por ejemplo, en el caso en el cual estuvimos viendo de la suplencia. Un criterio dice que debe excede los 5 años y tiene estabilidad laboral. El otro criterio dice que aun cuando exceda de los 5 años, pero está en la suplencia, no tiene estabilidad laboral. ¿Ya? Entonces, el abogado laboralista va a aplicar allí principios, ¿no? Entre dos disposiciones laborales estará la que favorece al trabajador. Entonces, debemos interpretar que si el trabajador suplente supera los 5 años, ya adquirió la estabilidad laboral. Claro, discutible, pero es la interpretación que favorece al trabajador. Ese es nuestro trabajo como abogados. Pero en tu caso, si tú dices, doctor, como ya digamos, imagínate que esta es una capacitación. Este, Corte Suprema dijo suplencia 5 años, sigue siendo suplencia. TC, Corte Suprema y servir me dicen a mí lo que yo hago y yo no hago más ni menos. Solamente aplicas y dices no. No, pero está mal, que eso el juez, el trabajador se irá al juez y el juez será el que diga quién está en lo correcto. Solamente se aplica normas, precedentes, nada más. Bien, doctor, acá nos dicen también algo muy interesante. Nos dicen, doctor, buenas noches. Un conductor de compactadora de residuos sólidos sin contrato de trabajo escrito trabajó 8 meses para una municipalidad. El municipio responde que no cuenta con presupuesto para esa plaza y por lo tanto no opera la reposición. ¿Qué hacer en ese caso? Los obreros municipales, por cierto, están excluidos del caso Huatuco. O sea, no le pides concurso público. En segundo lugar, si estuvo laborando sin concurso, bueno, disculpa, sin contrato escrito y pasó los 3 meses y digamos lo han despedido y todavía está dentro de los 30 días hábiles, puede demandar su reposición y le dan su contrato a plazo indeterminado. Bien, doctor, acá también nos dicen, doctor, buenas noches. Un trabajador de una empresa municipal que se rige por el régimen 728 puede solicitar reposición ante un despido incausado o también es necesario en ese caso que ingrese por concurso público, teniendo en cuenta que la labor que desarrolla no es la labor de un obrero, sino una labor intelectual. En el sector público no se exige concurso público. En el sector privado no se exige concurso público. En el sector público sí se exige concurso público. Ahora, este sistema es aplicable a las entidades públicas, ¿ya? Entonces, no sería aplicable concurso público en el caso de empresas. Bien, doctor, acá nos dicen, doctor, buenas noches, felicitarlo por la ponencia. Una persona que tiene la condición de practicante, ya sea en sector público o privado, ¿cuánto debería percibir diario? Gracias por la respuesta. Eso está sujeto a la remuneración mínima vital y se llama en ese caso subvención, no se llama remuneración. Bien, doctor, un trabajador que no era de confianza, que ocupó una jefatura temporal y luego regresó a su puesto, ¿ya no puede participar como parte del comité de seguridad en el trabajo por parte de los trabajadores? Si este derecho fue afectado, ¿qué se puede reclamar? Si es que por estar en un cargo de dirección o de confianza dejó de participar en un comité, significa que se le suspendió sus atribuciones. Cuando ya culmina, él tiene que pedir eh, la renovación de sus funciones como integrante del Comité de Salud Seguridad y Salud en el Trabajo. Bien, doctor, acá nos dicen, doctor, eh, buenas noches. El inicio o incremento de actividad es algo que previo la empresa
El inicio o incremento de actividad es algo que preveyó la empresa de que sucedería, mientras que el contrato por necesidad de mercado es por el incremento de la demanda de forma coyuntural, sin que el empleador pudiera prevenirlo. ¿Es así? Sí, en el incremento de actividades lo que sucede es que la actividad se incrementa. Se dice que ese incremento debe ser incierto. En el caso de la necesidad de mercado, que es muy afín, en la necesidad del mercado sucede una situación coyuntural, momentánea, que va a desaparecer. En el incremento de actividades lo que te das cuenta es que se incrementa la actividad, pero no por una situación coyuntural. Ejemplo, el incremento de actividades. Por ejemplo, yo tengo mi tienda de zapatos y vamos a iniciar una nueva actividad, vamos a vender zapatillas. O sea, en ese caso, el contrato por incremento de actividad. La necesidad de mercado, resulta que yo tengo mi tienda de zapatos, estoy con mi tienda también de zapatillas ahora, y mis contratados por incremento de actividad, y de repente sucede que han indicado en las noticias que la compra de zapatos Nike resulta muy útil para la salud de las personas en el Perú. Entonces, de repente empiezan las personas a comprar zapatillas Nike. Y donde está mi tienda de zapatillas empieza a ver, por esa situación coyuntural, la oferta y la demanda se incrementa. O sea, allí para tener más personal, debido a eso, uso el contrato por necesidades de mercado. Bien, doctor, acá también nos dicen algo muy interesante. Doctor, una pregunta. En caso de cese para un trabajador 728, ¿desde cuándo se realiza? ¿Desde el día que cumple 70 años o puede elaborar hasta el fin de año? Gracias. Disculpe, no le escuché. Sí, nos dice, doctor, una pregunta. En caso de cese para un trabajador 728, ¿desde cuándo se realiza? ¿Desde el día que cumple 70 años o puede elaborar hasta el fin de año? Gracias. En el caso de los 276, se ha indicado que es hasta que cumpla el ejercicio presupuestal, fin de año. Entonces, esta situación, a fin de garantizar la dignidad del trabajador, puede ser aplicable al 728. Bien, doctor. Acá nos dicen, doctor, en el caso de las entidades de tratamiento empresarial, ¿por qué el Poder Judicial repone a trabajadores por desnaturalización de contrato sin exigir concurso público en el acceso a la empresa de accionariado municipal, cuyo régimen laboral es la actividad privada 728? Porque desde un punto de vista del sistema de gestión de recursos humanos, las empresas públicas, que sería una empresa municipal, no son consideradas entidades públicas y por lo tanto el ingreso de su personal no se hace por concurso público, salvo que facultativamente ellos lo hagan. Es por eso que una empresa municipal respecto de las personas se les ve bajo el régimen laboral privado 728, por cuanto también la empresa se regula por la Ley General de Sociedades, no se regula por una ley que regula entidades públicas. Bien, doctor. Acá nos dicen, doctor, buenas noches. Un puesto de apoyo de dirección que ingresó por concurso público por incremento de actividades y realiza actividades permanentes, ¿el contrato quedaría desnaturalizado o por ser un cargo de apoyo de dirección no podría reclamar la desnaturalización de su contrato? Siempre debemos evaluar si es que es personal de dirección, esto es, representa al empleador, está sujeto a la confianza y no puede desnaturalizar. Pero si me dices, no, es un personal, le dicen de dirección, pero no representa a nadie, coordina más bien entre los que representan. Entonces, en ese caso sí hay desnaturalización. Doctor, ¿hacer rotación de un trabajador obrero a realizar funciones administrativas se desnaturaliza? Sí, eso implica simulación laboral. Imagínate que te contratan como obrero y a los días te pasan como empleado.
es la causa objetiva de la contratación totalmente avariado, lo que genera la desnaturalización. Excelente. Doctor, ¿el procurador público se debe adelantar y advertir que la entidad municipal está desnaturalizando un contrato de locación? ¿Qué opinión merece al respecto? El procurador público, disculpe, Sí, el procurador público se debe adelantar y advertir que la entidad municipal está desnaturalizando un contrato de locación. bueno, el procurador público puede presentar un informe indicando que la forma como vienen contratando personal va a generar desnaturalizaciones. Puede presentar un informe con su opinión. No puede ordenar nada, pero puede hacer eso para evitar responsabilidad. Puede venir Contraloría y decir, ¿por qué están desnaturalizando aquí contratos? Entonces va a seleccionar a los funcionarios que tienen que ver con ese asunto. Claro, el procurador no tiene nada que ver con la contratación de personal, pero podría hacer él mismo la denuncia tal vez a Contraloría o poner en conocimiento de la autoridad competente que no debe realizar esas situaciones. Bien, doctor, si se retira la confianza y el trabajador regresa a su puesto anterior, ¿lo hace con el sueldo de confianza que tenía? No, lo pierde. El sueldo de confianza es por ejercer esas funciones. Doctor, una pregunta. ¿Cuáles son los medios probatorios por despido arbitrario? Depende de cada caso. Inclusive los despidos son diferentes. Existe el despido justificado y el injustificado. Dentro del injustificado está el arbitrario, el incausado, el fraudulento, el nulo y el indirecto. Entonces depende de cada despido. Si me dices despido arbitrario, eso implica un procedimiento laboral de despido. Entonces será esencial la carta de preaviso de despido, los descargos del trabajador, la carta de despido y otros documentos adicionales. Bien, nos dice, doctor, en caso de que un obrero trabaje por órdenes de servicio, ¿se puede contabilizar el número de días de la orden para indicar que se desnaturalizó la relación laboral? Ahora bien, las órdenes no son todas por el mismo servicio, si bien son afines, no se realiza la misma labor. Entonces, ¿sería correcto contabilizar los días para decir que pasó el periodo de prueba y existe desnaturalización? Sí, si es que está el obrero municipal por órdenes de servicio, implica una locación. No importa que esté laborando en distintas áreas, lo importante es que se acredite continuidad laboral. Bien, doctor. Doctor, entonces, en las empresas de accionario municipal 728, el Tribunal de Servicio Civil no debería tener competencia, eh, no debería tener competencia. No se la preguntó, la han borrado, parece. No tiene, Bueno, bueno, pero se puede reconstruir. No tendría, el Tribunal del Servicio Civil no tiene competencia en el caso de las empresas municipales, porque estas no se rigen por la ley 30.057, lo que implica no régimen disciplinario, por ejemplo. bien, doctor, en el caso de que la CGR, que desvinculó a más de 3.000 trabajadores, siendo un ente que debe cumplir con el principio de la legalidad, ¿no hay una sanción para los servidores que toman esas decisiones de despedir al personal? Eh, no va a haber responsabilidad. ¿Por qué? Porque se entiende que la entidad pública es la responsable y es una responsabilidad objetiva. Los funcionarios, si te das cuenta, solamente han visto que ha cumplido el contrato y se ejecuta lo que dice el contrato. Ellos no tienen por qué realizar acciones de ver si desnaturalizó o no, solamente se cumple. Vence el contrato, se van los trabajadores. ¿Por qué? Se indica no hay presupuesto. Entonces no les acarrea responsabilidad. Pero ello no implica que no tengan derecho los trabajadores. Es otra situación que se ventila en el juicio. Bien, doctor. Doctor, un locador que logra su desnaturalización de contrato en una municipalidad a 728, pero mientras esperaba su reposición, trabaja en centro de salud como locador, ¿podrá seguir laborando como locador al ser repuesto como 728? Siempre y cuando no no se superpongan sus relaciones laborales.
Bien, doctor, acabo de revisar el chat y esas han sido casi todas las preguntas que nos han formulado. Agradecerle nuevamente su participación, como siempre una participación impecable en los diplomados que venimos realizando, tanto en Derecho Laboral y tanto en Gestión Pública por parte de su persona. Desearle los mejores éxitos y parabienes en su vida profesional y esperamos poder contar con su participación que en su casa, Juris.p, siempre viene instaurando. Palabras finales de su parte, por favor, doctor José María. Bueno, indicarles que, como ustedes han podido ver, es interesante el régimen del 728, porque en él has podido ver tipos de contratos sujetos a modalidad, y es el único régimen que regula expresamente supuestos de desnaturalización de la contratación temporal por un contrato indeterminado. Bien, doctores, eso ha sido la clase con el doctor José María.